parte de este simposio. Y a lo mejor te va a sorprender, pero resulta que España es el país más saludable del mundo. Y no es algo que diga yo, que ha salido, como puedes ver, en todos los periódicos. Según el Índice Global de Salud, que también se conoce como el nombre de Índice Bloomberg de Salud. Al final es... Era el ABC. Perdona, que no hemos acabado de leer el periódico, o sea que tranquilo. Es un ranking, al final, este índice, de diferentes países que se clasifican según factores relacionados con diferentes aspectos de la salud, que varían pues desde la esperanza de vida, por ejemplo, a determinados factores de riesgo o la existencia de agua potable o de sanidad. Y como puedes ver, en el 2019, el primero de esos países era España. Eran 169 países, los datos son de la OMS y del Banco Mundial. Y en este listado, por ejemplo, todos los países más desarrollados, los que podíamos simplificar como ricos, estaban en la parte alta de la tabla y los pobres en la parte baja. Como además nos gustaba mucho la rivalidad, aquí te traigo otro periódico, El País, destacaban además que España había desbancado a Italia, porque resulta que en el 2017 el país más sano del mundo era Italia, con lo cual, bueno, nos sentíamos pues bastante contentos. Fíjate, España e Italia, los dos países más saludables del mundo. Algo que seguramente en ese momento nos llenaba de orgullo y satisfacción, éramos los primeros en algo, claro, con fecha de que se publicó este estudio, que estamos hablando de febrero del 2019. O sea, de antes. Me gustaría decir antes de Cristo, pero tengo que decir que es antes de la COVID-19, porque obviamente ahora las sensaciones que tenemos probablemente sean diferentes. En su momento nos llenaba de orgullo y ahora dejémoslo en una media sonrisa tristona. ¿Qué es lo que pasa? Que ha cambiado nuestra lectura de esos datos. ¿Por qué? Porque el contexto ha cambiado y resulta que los factores culturales y socioeconómicos de nuestros pacientes son el contexto que tenemos que tener en consideración. Permíteme que te lo explique un poco mejor. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, te presento a nuestro paciente que nos va a estar acompañando durante todo el simposio, ese paciente realmente es como una especie de hoja en blanco. Nosotros tenemos que conocer ese paciente y vamos a rellenar diferentes órbitas a su alrededor. ¿Qué es lo que es más fácil para nosotros? Pues obviamente vendrá por algún tipo de patología, tenemos que establecer el diagnóstico, el pronóstico, damos el tratamiento y vemos la evolución. ¿Nos conformamos solo con eso? Obviamente durante toda la mañana estamos viendo que hay muchos factores de riesgo que están condicionando el desarrollo de esa enfermedad. Claro, tenemos que intentar modificarlos, tenemos que intentar evitarlos, pero realmente las lecturas que hacemos de ellos no estamos teniendo en cuenta los factores culturales y socioeconómicos, por una premisa muy importante, y es que si los queremos evitar, partimos del hecho de que son elecciones individuales de los pacientes, pero realmente los pacientes más desfavorecidos tienen esa oportunidad de elegir. Fijaros que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud sabe cómo clasificar los factores culturales socioeconómicos. Y además no los clasifican como tal, pero tienen una frase que a mí me parece pues terrible, y es que dice que las personas vulnerables y socialmente desfavorecidas enferman más y mueren antes que los de mayor posición social. ¿Pero cuáles son esos? Es decir, que eso es un término vulnerable, desfavorecido. ¿Cómo se define? ¿Cómo lo ves por la calle? ¿Quién es vulnerable? Te voy a explicar cómo son los pacientes más desfavorecidos. Y para ello, fíjate, vamos a utilizar un informe de la Red Europea Antipobreza, ¿de acuerdo? Que es una plataforma de asociaciones que se dedican y trabajan para evitar la pobreza y la exclusión social. Estos son los datos de España y son recientes, del 2017. ¿Ellos cómo definen estos indicadores? Pues hablan de pobreza y utilizan la definición de riesgo del Eurostat, que hablan que es el 60% de la mediana nacional de los ingresos. Cada año va variando. Hablan de clase social, que lo igualan a la ocupación, sobre todo la clase baja son pues los trabajadores no cualificados o muy poquito cualificados, el nivel de estudios básicos o si están empleados o desempleados. Y analizan 3 capítulos. En el primero de ellos, que es cómo es el estado de salud de la población, fíjate, los pacientes que están en condición de pobreza sienten que su salud es muy mala o muy mala y casi duplican los porcentajes a los pacientes que no están en condición de pobreza. Independientemente de la edad, fíjate, si analizamos en el nivel de estudios, los pacientes con estudios
Los pacientes con estudios básicos siempre tienen unos porcentajes muchísimos mayores de patología, de sentir que tienen una enfermedad peor. En cuanto a la existencia de enfermedades crónicas nos pasa un poco lo mismo, es decir, los hogares en condición de pobreza tienen unos porcentajes muchísimo mayores. Y en cuanto al estado de la dentadura, y lo pongo así porque el informe habla de ese estado de la dentadura, fijaros la introducción, que es también la conclusión. La odontología es el gran olvidado de la asistencia sanitaria, lo que nos produce enormes diferencias de base económica en el estado dental de las personas. ¿Y eso en cómo se manifiesta? Pues imagínate, la proporción de población con caries es mucho mayor en desempleados, en clase baja y con condición de pobreza. Y este esquema te lo voy a repetir muchas veces, ya verás. Porque además pasa exactamente lo mismo en los pacientes con ausencias dentarias y que no han sido sustituidos. Es mucho mayor el porcentaje en desempleados, con clase baja y en pobreza. Con respecto a su capacidad para asistir a las consultas, pues pasa un poco lo mismo. Es decir, el porcentaje de pacientes que nunca han ido a un dentista es mayor entre desempleados, condiciones de clase baja y condiciones en pobreza. ¿Que hace más de un año que no han ido? Exactamente el mismo patrón. Y si ya tenemos en cuenta el nivel educacional, otra vez vemos que es ligeramente superior en ese porcentaje de los pacientes que no han acudido nunca al dentista, pero ves que al final son los hogares pobres los que tienen el porcentaje mayor independientemente del nivel de estudios. Pero Agustín, eso es razonable en un país como España, que tiene el Sistema Nacional de Salud un cuidado tan excelso sobre la odontología, pero en un país nórdico civilizado con una cobertura sanitaria para toda la población también a nivel odontológico. Se repiten casi los mismos porcentajes, me refiero, no es para toda la población, pero siempre hay grupos de pacientes desfavorecidos donde sí se da eso. Por ejemplo, en España, gente que ha tenido que acudir al dentista, que ha tenido que ir porque lo necesitaba y no ha podido recibir esa asistencia por problemas económicos, se nos repite el mismo patrón: desempleados, clase baja y pobreza. Incluso no les llegan las prácticas preventivas, no hay una específica, en el informe no analizaban una específica para nivel dental, pero por ejemplo medir el nivel de azúcar en sangre, pues la mayoría de los pacientes desempleados en clase baja o pobres nunca lo habían hecho o hacía más de 5 años. Te puedo decir además cómo son esos pacientes, porque resulta que tienen un índice mayor de masa corporal, es decir, son más obesos, fuman más, como ves, más el porcentaje en desempleados, clase baja y pobres, consumen menos alcohol, este es el único dato diferente, y también son mucho más sedentarios. Es más, te puedo decir hasta lo que comen, porque no consumen en un porcentaje mayor frutas y verduras, tampoco pescado y carne, pero sí consumen más pasta, arroz o patatas y mucho más de comida rápida. Con lo cual, fíjate, nuestro paciente con esos factores socioeconómicos y culturales más desfavorables tienen peor salud, sienten que tienen peor salud, tienen muchos factores de riesgo porque tienen unos estilos de vida no saludables y en definitiva la conclusión es que tienen una salud mucho más deficiente. Estamos hablando de estilos de vida saludable y de pronto nos estás diciendo una parte de la población que combina todos los estilos de vida no saludables, potenciados además por las propias características que les han llevado a esa situación. Dame alguna solución, doctor Casas. A ver, es un poco... aparte de darles dinero, pero... Es un poco complicado. Vamos a ir un poquito por partes, si te parece, ¿vale? Vale. Vamos a empezar primero reforzando por qué padecen más patologías estos pacientes, ¿vale? Solo te voy a presentar este estudio, que es muy rápido, y que demuestra que los pacientes, cuanto más desarrollado es el país, tienen menos prevalencia de caries, menos prevalencia de periodontitis avanzada y mayor prevalencia de dientes perdidos. Además es muy gracioso porque a nivel de las caries, los que más tienen son los países intermedios, porque los bajos siguen con su dieta normal y los superiores ya estamos reduciendo ese porcentaje de caries. A nivel de la prevalencia de periodontitis pasa un poco lo mismo, es decir, duplican más o menos la prevalencia los países pobres que los países ricos. Y en cuanto a los dientes
perdidos, pues en este caso menor prevalencia en los países con ingresos más bajos, sobre todo porque la mayor atención dental está asociado con mantener menos dientes. A nivel de España, pues un poco lo que tú me comentabas, aunque nos consideremos un país dentro de los ricos, hay desigualdad, por ejemplo, entre el norte y el sur. Hay más tasa de pobreza en las provincias del norte que del sur, y eso se refleja también en el porcentaje de prevalencia de las patologías. En la encuesta nacional de salud del 2010 ya quedaba de manifiesto que había mayor prevalencia tanto de caries como pérdida de inserción entre las clases sociales más bajas. Y este estudio del doctor Carasol en trabajadores también dejaba de manifiesto que había mayor prevalencia entre esas peores condiciones periodontales en trabajadores con educación primaria y bajos ingresos. No solo es importante que afecte a ese grupúsculo, sino que al final la prevalencia de las patologías tienen una forma como la estructura social y hay un gradiente de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que nos bajamos de esa escalera social aumenta la prevalencia de casi todas las enfermedades y afecta a la población. ¿Eso lo podemos llamar desigualdad? Pues hombre, una desigualdad es simplemente una diferencia y no hacemos ningún juicio moral. Hay que diferenciarlo de lo que es inequidad, que hay una pequeña variación y es que consideramos que es algo injusto. ¿Por qué? Porque la causa que lo provoca es prevenible y necesaria. Y se considera que los grupos sociales que tienen estas diferencias, por sus características sociales, hablamos más de inequidad. Si te pongo un ejemplo, pues obviamente una desigualdad puede ser envejecer, obviamente la salud de este abuelo con su nieta es diferente, pero no nos parece que esa desigualdad sea injusta, pero en cambio unos pacientes que pueden desarrollar NOMA en determinados países, pues sí que nos parece más injusto. Me parece muy interesante esta diferencia entre desigualdad y inequidad porque en ningún ámbito entiendo que se está utilizando apropiadamente. Se utilizan de forma sinónima muchas veces. Quizás los países latinoamericanos utilizan más inequidad, pero nosotros lo utilizamos de una forma... Pero el término científico para definir lo que estamos hablando sería inequidad. De hecho, todos los documentos oficiales hablan de equidad e inequidad, más que de desigualdad. ¿Vale? ¿Cómo te explico la desigualdad? Muy rápidamente, ¿vale? Volvemos a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Nuestro paciente llevamos toda la mañana hablando que está condicionado por una serie de factores de riesgo que los podemos llamar de diferente forma, que al final afectan, ellos están relacionados entre sí y afectan a la salud de nuestros pacientes. Eso es lo que se llama los determinantes intermedios de la salud, es decir, las causas cercanas. Pero yo te estoy contando, ahora de repente voy a meter en la ecuación muchas más cosas, que es muy importante la posición socioeconómica de los pacientes, que al final están condicionados por unos indicadores como es la educación, la ocupación y los ingresos. Esa posición socioeconómica influye en los factores de riesgo y te estoy contando que para peor, porque perjudica en los hábitos de los pacientes. Además, esa posición socioeconómica, al final, esas desigualdades se mezclan con conceptos como la discriminación, como el clasismo, el racismo o la xenofobia. ¿Qué es lo que pasa? Que la posición socioeconómica de los pacientes depende mucho de dónde viva el paciente y eso depende de las políticas del gobierno y las decisiones que tomen. Precisamente todo esto que está relacionado es lo que se llama los determinantes estructurales de la salud, que es lo que se conoce en plan coloquial como las causas de las causas. Luego, para combatirlo estamos nosotros, el sistema de salud, que al final lo que intentamos pues, es solventar esas desigualdades que provocan todo este círculo vicioso. Realmente nosotros como sistema de salud también participamos en esas desigualdades. ¿Y cómo lo hacemos? Pues quizás no de una causa muy directa, pero sí tenemos un efecto que puede ser amortiguador o multiplicador. Con una ley además que me parece... bastante contundente, que es la ley de los cuidados inversos de Hart, que dice que las personas que más atención necesitan son las que menos reciben. Y eso se puede ver en el gasto sanitario mundial, que al final el 80% de ese gasto mundial van para el 13% de los enfermos, que son precisamente los que se encuentran en los países ricos. En cambio, el 62% de esos enfermos van solo el 2%, es decir, se pone de manifiesto que efectivamente los que más atención necesitan son los que menos reciben. Y al final todo el gasto además va a la asistencia médico-sanitaria y te hacemos muy poco por cambiar esos estilos de vida, solo el gasto sanitario es de un 10%. Y además todo ese proceso es acumulativo durante toda la vida. Esto no es el momento que llega el paciente a la consulta, comprobamos esos factores socioeconómicos. Es decir, es que desde el momento que nacen y están en un ambiente desfavorable, incluso sus condiciones biológicas por desnutrición pueden alterarse el peso,
la altura en los adolescentes, el desarrollo de los huesos, que luego pueden tener consecuencias a nivel claro. general. Después del esquema ese que nos has puesto tan sencillo, bueno, yo lo he memorizado, ahora efectivamente antes te lo he pedido y te has hecho el loco, ahora sí te pido, pero ¿cómo rompemos todos estos círculos viciosos que se forman en ese esquema tan complicado y que tiene unas consecuencias, además, a nivel de los costes sanitarios tan elevados o tan importantes? Claro, esta pregunta es probablemente la más difícil de contestar. ¿Hay solución? Dígame sí o no. Bueno, se han hecho muchos intentos y estamos intentándolo. Pues al final hay muchos documentos, por ejemplo, del gobierno avanzando hacia la equidad, con un montón de planes. A nivel odontológico, pues quizás lo que más éxito ha tenido ha sido el PADI para la atención de los niños. Hay muchísimas fundaciones que atienden a pacientes desfavorecidos y hacen una labor encomiable, pero no deja de ser pequeñas tiritas para un problema muy grande. Yo no sé si hay solución, pero sí que sé cómo podría ser la solución ideal, ¿de acuerdo? Es una solución que tiene que ser bajo coste, porque tiene que llegar hasta los pacientes menos desarrollados. Si es de bajo coste, se tiene que basar fundamentalmente en la prevención, ¿de acuerdo? Y esa prevención tiene que durar durante toda la vida. Para que eso sea eficaz tiene que haber enfoques selectivos, es decir, tenemos que aprovechar las ventanas de oportunidad a lo largo de la vida de los pacientes para introducir soluciones de promoción de esa salud en los momentos que sean mucho más eficaces a largo plazo y tengamos mayores beneficios. Tiene que haber una discriminación positiva porque obviamente necesitan más ayuda los más necesitados y en eso tenemos que involucrarnos todos. Claro, solución ideal no hay, pero lo que se ha propuesto últimamente es la Agenda 2030, que es al final un contrato social global que han firmado 193 pacientes con 3 objetivos fundamentales, que es la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Son 17 objetivos. Esos objetivos tienen además por medio una serie de cada uno de ellos, una serie de misiones a conseguir, son casi 169 misiones. Obviamente ahora mismo todo el mundo tenemos que tener en la cabeza esa Agenda 2030 y en este caso, que es el tema que a mí me toca, pues ser abanderados fundamentalmente del 1 y el 10, que es el fin de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Bueno, yo creo que entre las propuestas que haces, a mí me ha llamado la atención una que puede ser muy relevante para este simposio, ¿no? Que es promover los hábitos saludables, porque eso es prevención y eso es barato, o sea que podríamos empezar por ahí. Y el segundo aspecto a contemplar... Yo creo que en los países de menos desarrollados que se están implantando parte de estas políticas nos van a enseñar a los más desarrollados a su eficacia. El enfoque de control de factores de riesgo compartido. Y luego el segundo aspecto también lo ha adelantado Agustín, hablaremos en la última ponencia de esta sesión. Agustín, bueno, nos has contado muchas cosas en muy poco tiempo, pero te doy todavía un minuto más para cerrar tu presentación. Si quieres decir algo más, si no, puedes ya terminarla. Sí, voy a decir cosas fáciles. Primero, obviamente, dar las gracias a la Complutense, dar las gracias a SEPA por dejarme participar en este curso con este tema tan interesante, hacerlo lo extensivo a ti como representante de ambas dos. Y un poquito más especial a GSK porque le voy a tomar prestados y su permiso uno de sus eslogans porque me va a servir para armar las conclusiones. El primero de ellos es que reducir las desigualdades o las inequidades en salud pues es un trabajo de todos, es decir, involucra a los gobiernos, pero también al sector privado, también al sector público y a cada uno de nosotros. Con lo cual, mi propuesta para todos vosotros es que os leáis esa Agenda 2030, elijáis 1, 2, 3, 5 o 6 de los objetivos y os hagáis vuestra propia agenda para ese 2020-2030. Reducir las desigualdades da la felicidad porque los dentistas estamos acostumbrados probablemente a diseñar sonrisas, pero poco nos vale si el paciente no quiere sonreír, con lo cual nuestro trabajo es mucho más importante porque aumentamos la autoestima de los pacientes, les integramos en la sociedad, les ayudamos a integrarlos, por lo cual les hacemos sonreír y que enseñen sus sonrisas. Y la tercera es que a lo mejor no lo sabes, pero es muy importante, reducir las desigualdades aumenta la esperanza de vida saludable, que es diferente de la esperanza de vida. Obviamente eso es un trabajo que probablemente requerirá decir muchos noes y disfrutar de muchos síes,
Probablemente todo lo que te he contado para reducir las desigualdades no va a ser fácil, como jugar a las 3 en raya, pero habrá que intentarlo, David. Bueno, Agustín, pero me ha encantado la esperanza de vida saludable. Ya sé que es una variable, pero suena muy positivo para terminar una presentación que estaba armada de grandes problemas y algunas soluciones que espero que se hagan realidad. Así es que muchísimas gracias, Agustín, por estar esta mañana aquí con nosotros. Luego nos volvemos a ver en el debate y ahora todavía nos queda una última presentación, así es que